a empezar ahí la grabación. Primeramente saludar a los que están viendo el video, que ya había saludado a todos los que estaban presentes. Entonces, vamos a empezar un poco. Bueno, entonces, mañana les subo las soluciones para que lo trabajen un poco y podamos ver esas cuestiones. ¿Ok? Entonces, la clase de hoy, ah, esto me adelanté un poco. La clase de hoy es la parte de fuentes de campo magnético y vamos a ver si podemos llegar hasta la ley de Ampere ya para poder trabajar algunos ejercicios al respecto. Entonces, voy a un segundito para poner los participantes por si alguien llega y quitar el video que siempre me interrumpe y poner el chat. Okay. Entonces, en la parte de fuentes de campo magnético, básicamente vamos a ver que, como habíamos visto anteriormente, solamente las cargas en movimiento sentían un campo magnético. Ahora viene siendo una analogía similar. Solamente las cargas que se están moviendo van a poder generar un campo magnético. ¿Ok? Entonces, el campo magnético que se genera, vamos a ver, si yo tengo una carga acá que se está moviendo, siempre va a generar un campo magnético circular alrededor de la carga con una cierta distancia. ¿Ok? Entonces, este campo magnético va a ser expresado como una constante que es la constante, que es la permeabilidad magnética del material, ¿verdad? Sobre el cual está avanzando la partícula, que por lo general, para estos ejercicios, vamos a decir que la partícula está avanzando en el vacío. Entonces es la permeabilidad magnética del vacío. Entre 4pi multiplicado por la carga, la velocidad cruz el vector unitario del radio. Este producto cruz simplemente lo que me va a dar es la dirección del campo magnético que va a tener en un punto en específico entre el radio al cuadrado. ¿Okay? Igual esta formulita la podemos cambiar un poco y podríamos decir entonces que el campo magnético, vamos a ver dónde lo escribo, voy a escribirlo por acá, que el campo magnético es igual, mejor se las doy de esta manera, es más fácil explicárselos. Mu sub 0 entre 4pi por la carga multiplicada por la velocidad que tenga la partícula cruz el radio entre el radio elevado a la 3. Ok.
Acá es importante tomar que este radio o esta distancia de acá, ¿quién es? Esa distancia va a ser la distancia que hay entre la carga y el punto de interés. Si por ejemplo yo quiero sacar el campo magnético en este punto, el vector R va a ser este que va acá. Que va desde la carga hasta el punto donde quiero obtener el campo magnético. ¿Lo anotaron bien? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? ¿No me siguen? ¿Cómo vamos con esto? ¿Podría repetir un toque? Ok, este R, esta distancia que tengo acá, es la distancia entre la carga que se está moviendo y el punto de interés. O el punto en el cual yo quiero calcular ese campo magnético. ¿Me siguen? ¿O no? Ahora sí, profe. Y ahora sí. Entonces, vamos a verlo acá. ¿Quién sería R si yo lo quiero calcular en este punto? Supongamos que este es I. Esto es J. Y este de acá es K. ¿Ok? Esos son los tres vectores unitarios. ¿Los ven? Entonces vamos a decir que esto mide A y esto mide B. Ok, la distancia de la carga a este punto es A y de la carga a este punto es B. Entonces, ¿quién sería R para este punto de acá? ¿Quién sería el vector R? Compañeros, compañeras. Vean que yo me dirijo desde la carga hasta el punto de interés. Entonces, R va a ser menos A en I. Como esto es un semicírculo, sería entonces más B en J. ¿Logran verlo? ¿Me siguen con eso? Porque eso es lo más importante que ustedes tienen que entender acá. Es lo que más cuesta entender. Profesor, ¿solo sería ese o habría otra manera de expresar el radio? Esa sería la... En coordenadas cartesianas, esa es la única manera.
Es que como veía que era el semicírculo que usted comentaba, también lo pensaba desde el lado Z, digámoslo así. No, perdón. Ese no es B en K, en J. Ese es B en K. Ah, ok, ahora sí. Sí. Ahí, por eso es importante que me estén respondiendo, porque a veces digo alguna tontera. Entonces, para poder corregirlo. Este sería más B en J. Este punto de acá es en J. Este es en K. Y la velocidad es la rapidez en I. Entonces, cuando uno hace el producto cruz I, cruz I, da 0. Y cruz K, ¿cuánto da? Y cruz K da en la dirección menos J. Por eso el campo magnético en este punto va hacia abajo. ¿Ok? ¿Y quién es este R? ¿Quién es este R de acá? ¿Cómo sacarían ese R? ¿Alguien? ¿Nicole? Ajá. En realidad, este R es al cubo. Ese R es al cubo. Acá, como estoy trabajando el vector unitario R, entonces por eso esta fórmula viene al cuadrado. Pero acá, como estoy trabajando con el vector R, entonces este es un R al cubo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, R es la norma del vector. ¿Cuál es la norma de este vector? R. Ronald, que yo sé que tiene que saber cuál es la norma de ese vector R. Ricardo, Fabián, es Y la suma de las dos en raíz, ¿no? correcto. La raíz cuadrada de cada uno al cuadrado. Entonces sería menos a al cuadrado más b al cuadrado, la raíz. Entonces sería elevado a la 3 medios. ¿Ok? Básicamente eso sería. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos calcular los campos magnéticos. ¿Está claro esto? Veamos este ejemplo. Dos protones se mueven paralelos al eje X en sentidos opuestos, con la misma rapidez, pequeña en comparación con la rapidez de la luz. Y nos dicen, en el instante
en que se ilustra, calcule las fuerzas. Aquí nada más calculemos las fuerzas magnéticas sobre el protón en la parte superior. Esto no me interesa por el momento. ¿Ok? Porque acá lo trabajamos un poco más despacio, entonces no me interesa hacer esa razón entre las magnitudes. Entonces, vamos a ver, acá para esta carga, vea que el campo magnético, ¿cuál va a ser? Va a ser Q por V por R, ¿verdad? Como el radio y la velocidad son perpendiculares, entonces el producto cruz es la norma de cada uno de ellos. Entre la distancia del cubo. Esa es. ¿Y en qué dirección iría el campo magnético? Sería X cruz Y. ¿Qué dirección me da? En Z. ¿Ok? Esta R con la otra R se pueden simplificar. Entonces va a quedar R al cuadrado. ¿Ok? Entonces, este es el campo magnético que estaría sintiendo este protón por acá. Ese protón de ahí arriba. Por lo tanto, si ese es el campo magnético que está sintiendo, ¿cuál va a ser la fuerza magnética según lo que habíamos visto la vez pasada? La fuerza magnética es la carga por la velocidad cruz el campo magnético. ¿Cierto? Entonces la fuerza magnética va a ser Q por V, como estas dos velocidades son iguales, entonces sería por el campo magnético. V cuadrado Q cuadrado entre R cuadrado. ¿Y qué dirección va ahora? Cuando hago la ley de la mano derecha, estiro mis dedos. Vamos a ver, acá para hacer la mano. Entonces, estiro mis dedos hacia B, hacia la velocidad. ¿Ok? Cierro la mano hacia el campo magnético y el dedo gordo apunta hacia arriba. Entonces esa fuerza va a ser en J. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Esa sería la fuerza magnética que estaría sintiendo el protón de arriba. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Ok. Entonces aquí
voy a hacer algo similar a lo que hice anteriormente. Si quieren, no le hagan mucho caso a todo esto. No le hagan caso a todas estas cosas. Sino, vamos a ver cómo se utiliza la ley de Biot y Savart. Entonces, vamos a decir que un diferencial de campo magnético vectorial, habíamos dicho que era carga, se lo voy a poner como un dq por la velocidad cruz r entre el radio al cubo. Ok, ¿me siguen con esto? Compañeros, para explicárselo de una manera diferente. ¿Me siguen hasta acá? Sí, bro. Sí, entonces, ¿quién es la velocidad? Vean que la velocidad yo la podría ver como el diferencial de longitud que se mueve la partícula con respecto al tiempo. ¿Cierto? Compañeros. Sí. Y entonces yo podría unificar esta carga y dividirla entre el tiempo. Y la carga por unidad de tiempo, ¿qué me da? La corriente. Entonces yo podría verlo como la corriente. Ah, aquí me faltó el mu sub 0. Y en el ejercicio anterior también. Mu sub 0 entre 4pi. Entonces, esto yo lo podría ver como mu sub 0, ¿verdad? La permitividad del vacío entre 4pi por la corriente por un diferencial de longitud, que aquí es donde tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Esta diferencial de longitud se refiere a la dirección en la cual va esa corriente. ¿Ok? Cruz, el radio, donde ese radio es la distancia que hay entre un pequeño pedacito de carga y el punto de interés entre la distancia al cubo. Entonces, de esta manera yo puedo ver que es el diferencial del campo magnético. ¿Ok? Esta me voy a olvidar de esta de acá. Entonces vamos a utilizar esta que está aquí. A mí me gusta usar más la otra porque es más conceptual, pero como estamos virtual, entonces vamos a utilizar esta otra porque se puede hacer un poquito más mecánica. Esa forma, y esto es lo que se conoce como la ley de Biot y Savart, que es cómo encontrar un campo magnético de una cierta longitud de corriente. ¿Está claro eso? Compañeros. Profe, ¿cómo era que el DL era la dirección de la velocidad? O de la corriente, perdón. Ok, si yo tengo acá un cable, ok,
y tengo una corriente que va en esta dirección y entonces vamos a ver un poco las cosas. Acá yo voy a tener un DDL. Esto es un DDL. Sería la longitud en la dirección de la corriente, que en este caso sería un D de X en Y. ¿Me siguen, compañeros? Sí. Ok. Ahora, el punto donde yo quiero encontrar el campo magnético, quiero saber cuál es el campo magnético acá. Aquí quiero saber cuál es el campo magnético. Entonces, el R va a ser la distancia que hay de este punto a este de acá. Esto es R, para que lo logren diferenciar. ¿Ok? Esas son las diferencias entre uno y otro. Ambas son longitudes, pero esas son sus diferencias. ¿Está claro? Sí, creo que sí. Ahora, ¿qué pasaría si más bien la corriente va en sentido opuesto? ¿Quién sería mi DDL? Seguiría siendo el DDL, va a seguir siendo un DDX. Pero ahora en menos I. Correcto, pero va Ok. en menos I. Eso es lo que tienen que aprender acá. ¿Está claro la ley de Biot-Savart? Compañeros, compañeras. Entonces, aquí, ¿quién sería el DDL? Sería un D de Y en J. ¿Ok? Y el R es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el campo magnético en ese punto, ¿cuál sería? Bueno, aquí tenemos que definir quién es el vector R. ¿Quién sería el vector R para este pequeño diferencial de carga? Vean que el vector R es toda esta línea en azul. ¿Me siguen? Entonces, ¿quién sería este vector? Vea que es menos Y en J, ¿verdad? Más X en Y. ¿Está claro? ¿O no?
Compañeros, compañeras. Ocupo estarlos escuchando para saber si me van entendiendo. Entonces, el campo magnético es mu sub 0 entre 4pi ahora sí, con la integral de I por el d de L, que sería un d de Y en J. ¿Ok? Cruz menos Y en J más X en Y. Aquí yo lo puse al revés, pero eso no importa. Si quieren voy a ponérselos en orden. Sería X en Y. Y esto es un producto cruz. Voy a hacerlo más pequeñito. Entonces es un producto cruz. X en Y menos Y en J. ¿Ok? Entre X al cuadrado más Y al cuadrado raíz, que sería elevado a la 1/2, pero a la 3. Entonces esa sería la fórmula del campo magnético. ¿Y de dónde a dónde tengo corriente? Vea que la corriente o el cable, ¿de dónde a dónde va? Sería desde menos A hasta A. ¿Me siguen? Sí. Ok. Y ahora cuando yo hago ese producto cruz, J cruz I, ¿en qué dirección va? Menos K. J cruz I va en menos K. Eso sería entre 4pi en la dirección menos K por la integral desde menos A hasta A de X d de Y, ¿verdad? Cuando hago este cruz este, ¿cuánto me da? D de Y en J cruz menos Y en J, eso da 0. Entonces sería entre X cuadrado más Y cuadrado a la 3/2. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Y de esa manera obtenemos el campo magnético debido a un alambre recto.
igual. Si usamos la ley de la mano derecha, vamos a ver. Los dedos van para arriba, siguiendo la dirección de la corriente, y el dedo y la palma va en la dirección, o cerramos la mano en la dirección del radio. ¿Ok? Entonces ven que el dedo gordo apuntaría hacia adentro de la pantalla, en la dirección -K. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con esto? Vamos a ver, calculemos el campo magnético debido a esta bobina en este punto P. ¿Les parece o no? Para ver una cosa. Aquí. ¿Quieren calcularlo ustedes o lo calculo yo de una vez? Compañeros, compañeras. Si quieren, hagamos lo siguiente. Calculen ese campo magnético, por lo menos la fórmula, sin integrarlo. Y ¿cómo es que se llama? Calculen la fórmula sin integrarlo. Y damos un pequeño receso. Entonces ahí, por si se quieren levantar o algo. ¿Qué les parece si volvemos a las 4:15 a ver cómo les ha ido? Compañeros. Por mí está bien. Entonces, vayan trabajándolo. Tardan, me imagino que unos 5 minutos haciendo la fórmula. Y a las 4:15 nos vemos para que lo tengan ahí en cuenta. Profe, Ok. quizás para las 4:15 yo no esté porque voy a salir un momento al hospital. Ok. Entonces ahí, esta clase sube, ¿verdad? Sí. Sí, digamos, Ok. aquí está siendo grabada, entonces Ok, listo, gracias, profe. ahí para que lo tengan en cuenta y vayan intentando hacer el ejercicio. ¿Ok? Listo, gracias, profe. ¿Listo? Bueno, aquí los dejo entonces con el ejercicio para que lo trabajen.
¿Ya están por acá? Compañeros. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Ok. ¿Cómo les fue con este ejercicio? Bien, mal, más o menos. ¿Cómo vamos con esto? de ahí, más. Ok, en este caso, el DDL va a ser un DDS. ¿Qué sería el radio por un diferencial de ángulo? ¿Me siguen? Sí, Nada más que este ángulo, mejor lo llamo de otra manera, para que no se confunda con el ángulo que estamos viendo, con ese ángulo cita de acá. Entonces, vamos a ver. Tenemos entonces que por ley de la mano derecha, si nosotros abrimos o tenemos los dedos en esta dirección, y los cerramos hacia R, vean que el dedo gordo va a apuntar en esta dirección. ¿Cierto? Entonces, por eso el campo magnético va a ir perpendicular al radio. Hasta ahí me siguen. Compañeros, compañeras. Sí. Entonces voy a tener un campo magnético en X y un campo magnético en Y en este sentido. Ahora, ¿qué va a pasar si yo genero un DDL aquí abajito? DDL, tengo el radio, entonces el campo magnético, voy a ponerlo en negro, mejor. Entonces, acá tengo el radio. Vean que el campo magnético iría en esta dirección. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué va a pasar con la componente en Y de ese campo magnético? ¿Qué pasaría con las componentes en Y de ambos campos magnéticos? Se cancelarían. Se cancelan, ¿correcto? Entonces esa componente en Y se me cancela. Y solamente me va a sumar las componentes en X. Si lo tengo por acá, igual. Voy a tener acá un campo magnético que viene en esta dirección. Entonces tiene una componente en X y una componente en Z. Que la componente en Z se me va a cancelar con el otro lado. El que voy a tener por acá. Y así sucesivamente. Entonces, dado esas cosas, vean que yo el R vector, vamos a ver, lo podría tomar o sí, el R vector lo podría tomar como,
si lo tengo aquí arriba, lo podría tomar como menos A en J, ¿verdad? Menos A en J más X en Y. ¿Me siguen? Compañeros. Sí. Pero yo también, solo que en ese era el que tenía duda y el que no logré sacar, porque viéndolo como ese triángulo nada más, sí sería un J, pero ¿cómo podría quedar expresado en toda Digamos la aquí, sumatoria? para toda Sí, la porque, sumatoria. sí, porque habrían componentes en Sí, Z también, ¿no? sí, en realidad es la mejor forma de ponerlo es en otras coordenadas. Pero como ustedes no están muy acostumbrados a usar otras coordenadas, por ejemplo, yo lo podría poner en Como usar coordenadas coordenadas polares. cilíndricas, correcto. Pero trabajémoslo así, a ver un poco, o si quieren, más que Porque todo las polares es sí harían más simple el cálculo en cuanto a que sí expresaría todo el aro, por decirlo así. correcto. Entonces, pero en este caso, veamos una cosa. Si yo quiero sacar la norma de R, ¿cuál sería la norma de R? ¿Cuál sería la norma de R? Raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Correcto. Entonces, yo podría, aquí, por eso es por lo que a mí me gusta más usar el vector unitario y no el vector cuadrático. Entonces, campo magnético sería mu sub 0 y sobre 4pi, ¿verdad? Que es la fórmula, por la integral. La integral iría de 0 a 2pi, ¿verdad? Porque le estamos dando el ángulo, este phi, iría dándole toda la vuelta. ¿Ok? Entonces, sería el d de L, sería A t de phi entre R cuadrado, perdón, entre A cuadrado, que me faltó poner el 1 medio. A cuadrado más X cuadrado a la 2 medios. Para usar el R, para decir que el vector R entre R, esto me da el R unitario. Ahora sí,
¿En qué dirección va? La que me sirve es en la dirección Y. Pero tendría que multiplicarlo por el coseno de este ángulo, de cita. ¿Me sigue? Me perdí un toque con el 2 entre 2. Ah, porque yo estoy usando que r cuadrado, r a la 3, ¿ok? Cancelando un R era. Cancelando uno de los r's, correcto. Ah, ok, ahora sí. Para que quede en el vector r unitario. Para poder usar esto. Entonces el r a la 3 yo lo puedo ver como r a la 2 por r. Como yo lo tengo entre el vector r, entonces yo estoy usando esto. ¿Me siguen? Sí. Y aquí nada más estoy sacando las direcciones. Entonces, este ángulo de acá es el que tenemos que trabajar un poquito. Este ángulo de acá, vamos a ver, como aquí hay 90 grados, ¿ok? Y aquí también hay 90 grados. Entonces, este ángulo, vean que es este ángulo de acá. Este ángulo de acá es cita. Por eso este ángulo de acá es cita. ¿Me siguen con eso de los ángulos? Por ejemplo, si este es 30, bueno, si este es 60 grados, ¿cuánto mide este de acá? 30. 30, correcto. Yo casi siempre cuando me confundo, entonces le doy valores. Supongamos que este es 60. Entonces este es 30. Este de acá serían 60. Este de acá serían 30. Y este son 60. ¿Cierto? Entonces, este ángulo siempre es igual a este ángulo de acá. ¿Ok? Por lo tanto, el coseno de cita, ¿quién sería el coseno de cita? Coseno de cita. Vamos a ver si lo saco de acá. Coseno de cita es opuesto entre hipotenusa. ¿Me siguen? Profe, ¿no sería más bien adyacente? ¿O estoy mal? Ah, no, perdón. Sí, sí. Adyacente entre hipotenusa. No sé por qué estoy diciendo opuesto. Estoy diciendo una cosa y pensando en otra. Es adyacente entre hipotenusa, entonces es A entre R. Entonces sería multiplicarlo por A y dividirlo entre R. ¿Me siguen? Por lo tanto, al hacer eso, vea que aquí vuelve a su valor normal. Entonces quedaría a la 3 medios y aquí me quedaría un A cuadrado.
en la dirección Y. ¿Me siguen con esto? Sí. Sí. Entonces el campo magnético sería mu sub 0 y a cuadrado por 2pi. Sería entre 2 a cuadrado más x al cuadrado. Esto a la 3 medios. ¿Está claro? Compañeros. Sí, listo. Listo. Ok. Entonces, de esa manera logramos obtener esas cosas. Aquí hay otra cosa que me interesa. Vamos a ver, en esta que habíamos llegado, ya se me olvidó cuánto era lo que... Bueno. Vamos a sacarlo nuevamente. Porque sí me interesaba calcularlo. Entonces B es igual mu sub 0 i entre 4pi por la integral de menos a hasta a de al cuadrado. O no, esto mejor se los explico de otra manera. Mejor se los explico con la ley de Ampère. Ok. Porque en realidad a lo que quería llegar es a esto. Cuando nosotros tenemos alambres demasiado largos, o sea, alambres infinitos o muy largos, uno puede determinar que el campo magnético es mu sub 0 i sobre 2pi por la distancia a la cual yo me encuentro. Esa es una forma de poder encontrarlo. Entonces, si uno quiere sacar la fuerza magnética entre dos alambres muy largos, es mu sub 0 por la corriente de uno por la corriente del otro por la longitud entre 2pi por la separación. Pero a lo que voy es que me interesa que ustedes aprendan. Esta fórmula la pueden dar por hecha. ¿Ok? Si ustedes ven un alambre muy largo, ustedes nada más dicen el campo magnético es mu sub 0 i sobre 2pi por r. Esa es la magnitud. ¿Les parece? Eso se puede explicar un poco mejor cuando nosotros tenemos la ley de Ampère. Si quieren voy a explicarles de una vez la ley de Ampère, que es el último tema de lo que hay que ver esta semana. Y así el viernes nos dedicamos solo a, no sé qué les parece, y el viernes nos dedicamos solo a hacer ejercicios. Compañeros, compañeras. Creo que sí estaría bien. Está bien. Ok. La ley de Ampère es algo similar a la ley de a la ley de Gauss. ¿Ok?
Tiene ciertas similitudes, pero tiene también muchas diferencias. Una de ellas es que siempre va a ser una integral cerrada. Y aquí ya no va a ser una integral cerrada sobre una superficie, sino la ley de Ampère va a ser la integral cerrada sobre una espira. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. La ley de Ampère ahora va a ser una integral cerrada sobre una espira. El DDL al que se refiere la ley de Ampère ya no es la longitud de la corriente, sino es la longitud de esa espira imaginaria que nosotros hacemos. ¿Ok? La espira imaginaria tiene que ser siempre o paralela o perpendicular al campo magnético. ¿Para qué? Para que el producto punto, ¿qué pasa con el producto punto de dos vectores perpendiculares? Compañeros, compañeras. Producto punto de dos vectores perpendiculares. ¿No se acuerdan? Era 0. 0. Cero, correcto. ¿Y de dos vectores paralelos? Sería el campo magnético por la longitud. Primero vamos a escoger entonces que la espira que yo escoja o la forma de esa espira tiene que ser de tal manera que siempre sea paralela o perpendicular al campo magnético. En el caso de un alambre largo y recto, sabemos que entonces B por el DDL sería B por la longitud de mi espira. Y si mi espira es este círculo, ¿cuál sería la longitud de ese círculo? Compañeros. 2pi por r. ¿Me siguen? Sí. Ok, y eso siempre va a ser igual a mu sub 0 o a la permitividad a la permeabilidad magnética por la corriente que yo tenga encerrada. Nada más que, digamos, la ley de Ampère no sirve siempre. No sirve siempre que sean cables muy largos o que no tengan, ¿verdad? Cambios en ese campo magnético. Entonces, acá, ¿cuál sería el campo magnético alrededor de un alambre? Mu sub 0i sobre 2pi por el radio. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Ok.
Si dentro de mi espira o dentro de la espira amperiana que yo estoy haciendo, no estoy encerrando ninguna carga, como por ejemplo acá, entonces la integral cerrada de b punto d de L va a dar 0. Veamos a ver si es cierto. En este caso, tenemos un cuarto de círculo. Entonces, ¿cuánto me va a dar esa integral cerrada de b punto d de L? Bueno, en realidad, cuando el radio sea mucho más pequeño que la longitud del alambre, ¿verdad? Digamos un radio de 1 metro con una longitud de 10 centímetros, de 1 centímetro, 3 centímetros, una cosa así. Nicole. Ok, entonces B punto DDL y vamos a usar entonces lo que habíamos visto. Habíamos visto que el campo magnético para un alambre muy largo es mu sub 0 I entre 2pi por el radio. Entonces, si empezamos a aplicar eso, vean que esta integral se convierte en 4 integrales, porque la espira corresponde de 4 secciones. 1, 2, 3, 4 secciones diferentes. Entonces sería la integral de b punto de dl1 más la integral de b punto de dl2 más la integral de b punto de dl3 más la integral de b punto de dl4. ¿Les parece? Que es una espira que tiene que estar cerrada. O sea, una línea cerrada. Entonces, ¿qué pasa en el 1? El campo magnético, ¿en qué dirección va? Yo les había dicho que con la ley de la mano derecha, si nosotros sacamos los dedos, bueno, o mejor dicho, si ustedes apuntan el dedo gordo hacia acá, ¿hacia dónde estarían cerrando la mano? Que es la variación de la ley de la mano derecha. Si apuntamos el dedo gordo hacia acá, ¿hacia dónde cierran la mano? Vean que la palma de la mano apunta hacia allá. ¿Cierto? Esa es la dirección del campo magnético. Por lo tanto, ¿cómo es el DDL de mi espira y el campo magnético? ¿Cómo son esos dos vectores? Perpendiculares.
Por lo tanto, el producto punto me da 0. ¿Qué pasa en la parte del espira 3? Como es el campo magnético, vea que el campo magnético aquí iría hacia arriba. ¿Cómo es el campo magnético y la espira 3? Perpendiculares entre sí. Por lo tanto, esta integral me da 0. Ahora, vamos a ver acá. Entonces, el campo magnético va en la misma dirección de mi diferencial de longitud. En el 4. Entonces, aquí me quedaría la integral de mu sub 0 y, bueno, esto al final yo lo podría ver como B por la longitud 4. ¿Y aquí hacia dónde va mi campo magnético? En esta dirección. Y el D de L va en esta dirección. Entonces, ¿cómo son el campo magnético y el diferencial de longitud de mi espira en esta segunda parte? Van en direcciones contrarias. Por lo tanto, ¿qué pasa con el producto punto si yo tengo dos vectores en direcciones contrarias? ¿Cuánto va a hacer eso? Compañeros. Correcto, Nicole. Negativo. Entonces B por L2. Ahora, ¿quién es esta longitud 4 de acá? Vea que es un cuarto de círculo. Entonces, la longitud 4, yo la puedo cambiar. Bueno, B lo podría cambiar por su valor. Mu sub 0 y sobre 2pi por R. El radio sería R1. Y R4 es un cuarto de círculo. L4 es un cuarto de círculo. Entonces sería el ángulo por el radio. ¿Ok? Igual si hago los cambios acá sería mu sub 0 menos mu sub 0 y sobre 2pi por R2. ¿Y cuál es la longitud de este cuarto de círculo? Igual, el ángulo por el radio. ¿Y cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da esta suma? Esa suma me da 0. ¿Ok? Entonces, con la ley de Ampère, no necesariamente porque la espira me dé 0, significa que no hay campo magnético.
Simplemente es porque no tengo cargas encerradas en mi espira amperiana. Esa es un poco la idea. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Van entendiendo esto? Ok. Entonces, la ley de Ampere, vamos a escoger una buena espira amperiana de tal forma que podamos calcular cosas. Acá, por ejemplo, podemos calcular dentro de un cable y aquí es donde vamos a usar aquella expresión que yo les había dicho anteriormente. Vamos a usar lo que es la densidad de corriente, J. Ok, algunas veces la espira amperiana la podemos hacer cuadrada, en caso de que sea necesario, la podemos hacer redonda o de cualquier forma. Ok. La próxima clase la dedicamos más a hacer cálculos de diferentes cosas. Vamos a ver cuándo nos sirve más usar la ley de Ampere y cuándo nos sirve más utilizar la ley de Biot-Savart a la hora de calcular campos magnéticos. ¿Ok? ¿Les parece, compañeros? ¿Compañeras? Sí, está bien. Sí. Entonces, sí, el viernes nos dedicamos a hacer más ejercicios y a terminar de entender estos conceptos. Profe, Sí. con lo del proyecto 1, ¿para cuándo es digamos, el último avance, por decirlo de un modo? Si no me equivoco, era para el 15. Ah, ok. Y el feedback lo vamos a tener antes de eso, digamos. Sí, sí. La idea es, yo voy a estar trabajando en eso estos días y el fin de semana trabajar duro en eso para ver si logro, si logro entregarles el feedback lo antes posible. Ah, ok, por ahí. Ujú. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Si no, cualquier cosa, ahí el viernes continuamos con esta materia y lo trabajamos un poco ahí ya, sobre todo en ejercicios, para que vean cómo utilizar ambas leyes. Bueno, compañeros, nos vemos entonces. Ahí cualquier cosa, quedamos para el viernes. Sí, gracias, bro. Bueno, con gusto. Nos vemos. Ok. Hasta luego.